Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Relax FM, al programa Empieza a Vivir. Yo soy Beatriz Gómez, me dedico al coaching transpersonal, tanto sesiones individuales como conferencias, talleres. Tengo también un grupo de meditación y soy también licenciada en química especializada en física cuántica. Hoy tengo aquí delante a una invitada súper especial, Mariana Cáceres. En primer lugar, es súper amiga mía, así que estoy encantada de que esté aquí. Y os la presento. Ella es terapeuta transpersonal, es licenciada también en trabajo social y se ha dedicado durante muchos años a la enseñanza en inglés. ¿Y por qué os cuento esto del inglés? Os lo cuento porque Mariana tiene un club de lectura en inglés en el que trabajan sobre el desarrollo personal. Yo misma he asistido a los eventos y son una pasada porque al final es una forma de aprender inglés disfrutando mientras estás trabajando temas de desarrollo personal. Ella además entrega material antes para que tú lo puedas revisar para el día del evento. Así que bueno, Mariana, cuéntanos cómo estás y cuéntales también un poco sobre estos eventos, porque los hace tanto presenciales como online, o sea que podéis asistir desde cualquier parte del mundo. Hola Bea, gracias. Bueno, también feliz de estar acá, gracias por la invitación, gracias por la presentación. Sí, la verdad es que los clubes de lectura, es verdad, como decís, se pueden hacer presenciales en Madrid, también estamos armando la versión online y son como mis espacios donde he encontrado la forma de conectar pasiones mías que en su momento me parecían eh, separadas o que no tenían nada que ver o cómo conectarlas y realmente en este espacio siento plenitud total porque se generan cosas maravillosas y se genera un espacio en donde pueden confluir estas motivaciones y pasiones mías que me hacen bien, feliz. Así Y que eso es bueno, es un... maravilloso. Voy a aprovechar que hemos hablado aquí de conectar cosas para introducir el tema de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre el poder de la gentileza y la amabilidad en nosotros mismos, en los demás y en el mundo que nos rodea. Cómo esta conexión de una manera amable y gentil con los demás nos puede llevar a muchos beneficios, muchos más de los que pensamos. ¿Qué puedes decirnos sobre esto, Mariana? Cuéntanos qué es la gentileza, por ejemplo. Podemos Exacto, empezar por ahí. claro. ¿Qué es para ti la Sí, gentileza? podemos empezar por ahí porque justo como dijiste, nos puede llevar a lugares que por ahí no pensamos, no nos planteamos, lo asociamos simplemente con un acto amable o con hacer algo gentil con un otro, y en realidad ahora vamos a descubrir que tiene muchos más beneficios, mucho más alcance del que por ahí esta palabra simple nos hace pensar. Me gustaría comenzar con la etimología de la palabra gentileza, porque la palabra gentileza proviene de la palabra gens en latín y hace referencia en la antigua Roma a un grupo de gente que conformaba una familia noble romana. Te convertías en miembro de esta familia, eras parte de esta familia siempre y cuando fueras capaz de cuidar a los otros miembros, de sentir afecto por los otros miembros, de amar a los miembros de esa familia. Y esto nos lleva a pensar que entonces la fórmula de pertenencia trascendía la barrera biológica. No tenía que haber lazos de sangre, un vínculo de sangre para ser parte de esta familia. El origen de la palabra gentileza, entonces, y los derivados nos muestran que se pertenecía a esa familia y que había un sentido de identidad basado en la inclusión de los otros, no de la exclusión. Y a mí me parece maravilloso este origen y por eso estamos usando gentileza, que podríamos decir amabilidad, ¿no? Pero comenzamos con gentileza para tirar del origen. Este sentido de identidad que tiene que ver con pertenecer por cuidar, por mostrar afecto, por mostrarse amable, es un lenguaje que está bastante opuesto al por ahí el lenguaje que se ha visto mucho y que se sigue viendo de competencia, imponerse, quién es el más fuerte, el contraste, el enemigo, el otro. Este término va por el opuesto. Y desde ahí me parece maravilloso cómo nos plantamos y nos posicionamos en el mundo, ¿no?
Cuando hablamos de la gentileza, hablamos de valores derivados de la gentileza. Y podemos hablar ahí incluyendo a la empatía, a la compasión, a la gratitud, al perdón. Todos estos conceptos son valores derivados de tener una actitud amable y gentil, como vos decías, Bea, conmigo, con otros y en consecuencia con el mundo entero. Y como decías, Mariana, pasar, ¿no? de esa actitud de competir a más como colaborar, ¿no? Cooperar, unirnos. Me has recordado aquí a la teoría de la evolución de Darwin, que toda la vida se ha nombrado, ¿no? Que era una cuestión de cómo unos individuos competían contra otros, unas especies contra otras, y con el paso del tiempo eso también ha cambiado, ¿no? Y muchos científicos y investigadores de todos estos temas han ido viendo cómo no era así realmente. En ningún momento fue así, incluso se cree que ni siquiera Darwin quiso transmitirlo de esa manera, sino que al final era una cuestión más de colaboración y no solo entre individuos de la misma especie, sino entre especies diferentes incluso, ¿no? Porque hemos visto en la naturaleza, todos habremos visto en algún momento muchos casos de simbiosis entre especies. Yo hace muy poquito tiempo tuve un huerto aquí en casa, yo creo que seguro que a ti te conté este caso. Mi huerto se llenó primero de hormigas, pero yo leí que las hormigas no afectaban a las frutas y a los vegetales, así que las dejé ahí, decían incluso te airean Bienvenidas, la tierra. Yo dije, bueno, pues que se queden ahí. bienvenidas las hormigas. Y de repente apareció otra cosa que sí afectaba, que eran los pulgones. Los pulgones se me estaban comiendo los pimientos. Y yo digo, ay madre, ¿qué hago? Yo además que no puedo matar seres vivos. Yo decía, ¿ahora qué hago? Igual puedo echar algo para que se vayan. El tema es que cuando llegaba la noche, los pulmones ya no estaban y yo me creía que se habían ido solos. Cuando llegaba la mañana, los pulgones aparecían otra vez. Así que dije, ¡ay, qué raro! Y entonces me puse a buscar información diciendo, y bueno, igual por la noche se van o se meten en la tierra y es cuando yo puedo echar algún producto. Entonces ahí descubrí lo que pasaba y era que las hormigas, en un caso de relación de simbiosis con los pulgones, las hormigas se iban comiendo como la melaza que soltaba el pulgón y estaba súper dulce. Para ellas es como chuchería, ¿no? Como azúcar. Claro. Entonces les encanta. ¿Qué pasa? Que consienten que el pulgón duerma en su hormiguero por la noche para que ningún depredador se lo pueda comer. Y esa es la verdadera colaboración, la Claro. verdadera evolución de la vida, ¿no? No la competición. Total, y sabes que también, que por mucho tiempo, como vos decías, se creía que el que gana es el más fuerte y en realidad es el que mejor se puede adaptar a las circunstancias. Y ahí aparece el poder de la flexibilidad y la adaptabilidad a transitar un mundo en el que estamos, en donde se está cambiando el paradigma de competencia a cooperación. Y también me hiciste acordar a una charla que estuve escuchando estos días. eh, Hay una médica española que se llama Matilde de Torres, quizás la conocen. Ella trabajó muchos años en emergencias, en ambulancias, en casos muy graves, si se quiere, de salud y de encontrarse con lugares en donde tenía que tomar decisiones. Pero paralelo a esto, siempre estuvo haciendo un trabajo de meditación, de desarrollo personal, por inquietudes personales propias. Y cuando le preguntaban sobre este nuevo paradigma, sobre si estábamos al borde de una revolución, de un cambio de paradigma, de un ensanche de conciencia que mucha gente está hablando, ¿no? En distintos lugares, ella hablaba un poco de la teoría esta de Ken Wilber, que habla de las etapas de la conciencia, y así como simplificadamente hablaba de que, bueno, en su momento era el Nerdental, el hombre Nerdental, la fuerza, el cuerpo, la fuerza física. Después pasamos al Homo sapiens, la mente regla todo, el saber mental. Y ahora estamos como en un nuevo paradigma. Y le preguntaron a ella en esta entrevista, ¿y cómo llamarías a este nuevo hombre? Y ella dijo, bueno, así si me preguntás, yo lo llamaría Homo amabilis. Oh, me Y me encanta. pareció fabuloso porque dijo, ahora estamos en el paradigma de el amor, la conciencia cardíaca, la escucha desde el corazón, que es lo que hace falta para seguir trascendiendo y ensanchando y ampliando la conciencia. Y usé la palabra amabilis, ¿no? Como Así que me amabilis. parece que ¿no es maravilloso? Es Yo chulísimo. lo quiero difundir porque me parece maravilloso. Entonces, bueno, esto de que el motor evolutivo no sea la competencia ni que gana el más fuerte, sino que sea la colaboración, la cooperación,
E incluso ahora vamos a empezar a descubrir que desde el punto de vista biológico también tiene un sentido. Porque, bueno, a mí me empezó a resonar mucho este tema, primero asociándolo con la autoamabilidad, ¿no? Esta capacidad que podemos desarrollar de ser amables con nosotros mismos en lugar de machacarnos todo el tiempo y desatar ese crítico interno que no nos deja en paz, y cómo esto va teniendo beneficios, no solo en nosotros, sino en los demás. Pero entonces descubrí a Daniel Lumera. Daniel Lumera es un biólogo italiano, sociólogo, que se dedicó a estudiar la conexión. Él habla de un puente entre la ciencia, la neurociencia y la biología, y él se dedicó a estudiar cómo la amabilidad no solo tenía un impacto social y emocional, sino también biológico. Y acá, Bea, seguro me ayudás más vos con estos términos, pero él Sí. habla de un estudio súper interesante que hizo junto a otra médica que se llama Inmaculata de Vivo en Italia. Y él hizo un estudio en donde estudió a mujeres que meditaron durante 4 años. Y ahí vio un cambio grande en los telómeros, que la verdad es que hasta que no lo escuché a él era una palabra que yo no conocía. Si querés contarnos, vea bien qué son los Y los telómeros. telómeros son, bueno, todos sabéis, ¿no? La célula, la podemos situar, el núcleo de la célula, el circulito este que estaba en el medio, que seguro que en el cole todos lo hemos pintado. Y dentro del núcleo tenemos los cromosomas, que vamos, para visualizar la imagen, parecen como unas X. Bueno, pues los cromosomas son realmente el ADN enrollado ahí, súper compactado. Entonces, en el final de los cromosomas, en los 4 extremos de la X, esos son los telómeros, son como si fueran los taponcitos, es material genético también, son los taponcitos de los cromosomas. Y el Exacto. telómero se relaciona como un biomarcador de el envejecimiento y la salud de una persona. El telómero se va acortando conforme nos hacemos mayores y se supone que si mantienes, ¿no?, unos telómeros grandes, es que vas a vivir más años y si los telómeros se van acortando, pues bueno, es que ya nos queda poquito aquí. Bueno, ¿y qué descubrieron ellos en este estudio? Ellos descubrieron que este grupo de mujeres que practicaron meditación durante 4 años reportaron que sus telómeros estaban en mucho mejor estado de conservación comparándolo con el grupo que no había meditado. Entonces él concluye en que es un antídoto contra el envejecimiento, una medicina natural, la amabilidad. ¿Y por qué asocio la amabilidad con la meditación? Porque bueno, cuando nos preguntan, nos preguntamos cómo podemos desarrollar esta amabilidad, ¿qué quiere decir desarrollar la amabilidad o las conductas amables? Uno de los ejes que él marca es la meditación. Él considera que la amabilidad puede modificar nuestro ADN, por justo lo mismo que vos acabas de explicar, puede mejorar nuestra vida, extender nuestra vida, obviamente la relación con los demás, y también él habla de sanar el planeta. ¿Y por qué digo esto? Bueno, él sostiene, a través de todas sus investigaciones, él también se dedicó a estudiar ecología interna, que la define como una filosofía que explora cómo la salud de una persona tiene un efecto y una conexión directa con la salud de los demás y del planeta. Y entonces, ¿él qué dice? Dice que la gentileza es un antídoto contra el envejecimiento para quienes la ejercen y también para quienes la reciben, porque también se vio que solo si somos testigos de un acto de amabilidad, se activan en nosotros una serie de mecanismos biológicos que nos llevan a producir más hormonas de placer y de felicidad y una baja de las hormonas del estrés simplemente con atestiguar un acto de amabilidad. Entonces él dice que la amabilidad es viral y contagiosa, Además, seguro casi que, aún sin proponérmelo, digo, claro, solo porque seguro ser que todos lo hemos testigo. experimentado en algún momento, ¿no? Que de repente ves algo muy bonito, un vídeo de Instagram, no hace falta irnos mucho más allá. Y bueno, es que te entra una ternura, ¿no? Una sensación tan agradable por dentro de decir, ay, qué bonito que haya gente tan buena en el mundo. Claro, bueno, me hiciste acordar, justo charlábamos hace un ratito de un vídeo que por ahí después si podemos les dejamos el link abajo, que seguramente mucha gente lo vio, pero que yo lo vuelvo a ver y vuelvo como a emocionarme con la secuencia esta de cadena de favores, ¿no? De que uno hace algo y eso inmediatamente genera en el otro la disposición para, ¿por qué no?, hacer algo amable también.
Para eso tenemos que estar abiertos y disponibles, ¿no? Para que esa que vos dijiste, esa ternura y esa amabilidad nos llegue. Y bueno, y ahí voy un poco a estas cosas prácticas que plantea él de cómo trabajar la amabilidad, ¿no? Y él dice que hay dos formas de practicar y de trabajar esta amabilidad. Una es interna y la otra es externa, porque al final sabemos que el camino es hacia adentro y empieza con uno. Cuando él habla de practicar la amabilidad interna, habla de la meditación. Y habla particularmente de un tipo de meditación, aunque no tiene que ser siempre esa, pero sí es verdad que hay una meditación que es la meditación meta o la meditación de la autocompasión o del amor universal, en donde me coloco en un lugar en donde desde mí, para conmigo, para con otros, para con el universo entero, tomo una actitud amable y dejo y suelto cualquier otra actitud de enojo, rencor, miedo, que por ahí puede atravesarme, pero en ese momento esa meditación está focalizada en eso, ¿no? En la compasión, en la autocompasión y en el amor. Y después, esto lo agregaría yo también un poco a nivel interno, me parece interesante trabajar la amabilidad preguntándonos a nosotros mismos, ¿cómo estoy? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué estoy necesitando? ¿Qué me haría bien en este momento? ¿Cómo me estoy tratando? A veces no nos paramos a hacernos estas preguntas. Sí las hacemos, se las hacemos a otros, pero no nos las hacemos a nosotros mismos. Y creo que hacernos estas preguntas ya nos coloca en un lugar mucho más honesto con nosotros, de saber desde dónde estamos parados, ¿no? Y acá incluiría esto de escuchar nuestras voces. Dentro nuestro tenemos un montón de voces, hay un montón de partes nuestras que no siempre están de acuerdo. Lo que pasa es que solemos automáticamente darle más voz a una parte, que es la que nos resulta cómoda, más natural, la que siempre escuchamos, la que grita más fuerte, y no necesariamente la que mejor nos hace. Entonces, si tenemos una personalidad en donde nos es muy fácil autocriticarnos, por ejemplo, el crítico interno va a salir enseguida ante cualquier situación, ante cualquier idea, y va a apagar por ahí otras voces que están ahí, que quieren ser escuchadas y que quizás nos den más esperanza, más tranquilidad, más imaginación, más creatividad. Entonces, tener una actitud de escuchar y aprender a distinguir esas voces internas, yo creo que nos lleva finalmente a practicar la autoamabilidad de una forma más honesta y más a fondo, más profunda, que no es simplemente, ay, yo me trato bien, ¿no? Como que va un poco más al fondo. No es fácil, el camino es largo y conlleva mucho trabajo, pero creo que es una forma también de pararme en otro lugar para después con el mundo, ¿no? Y bueno, y cuando él habla de cómo practicar la amabilidad a nivel externo, la verdad es que da unos consejos muy pragmáticos. Él dice que tenemos que proponernos practicar 4 actos de amabilidad al día. Proponérnoslo conscientemente, hacerlo. Y esto es un ejercicio que se entrena y a mí me gusta por ahí la palabra que se cultiva, ¿no? Porque cultivar para mí es una palabra que conlleva, entrenar me suena a algo muy mecánico, y en cambio cultivar me lleva a regar, prestar atención, sacar las hojitas secas, cambiar de lugar si hace falta, poner al sol. Me parece, esa palabra me parece que la podemos usar en un montón de aspectos de nuestra vida y es amable, ¿no? Es una palabra que nos lleva a pensar en algo amable. Si la planta no florece, nadie le dice, ¿por qué no florece? Nadie dice eso. Uno la cambia de sitio, le pone agua o menos agua, tantea, ¿no? ¿Cómo hacer para que crezca? Cambian Bueno, las él dice, condiciones, ¿no? Y el entorno. claro, claro, cambia las condiciones y el entorno, exacto. Entonces, bueno, él dice que el primer acto de amabilidad que tenemos que cultivar es con uno mismo, hacer un acto amable con nosotros cada día, lo que fuera, estoy muy cansado, bueno, me tomo estos minutos y descanso, o estoy muy agobiado, freno, o me estoy hablando mal, me estoy criticando mucho, paro. Un acto de amabilidad con uno mismo por día, un acto de amabilidad con un otro, un acto de amabilidad con un animal o mascota, ser vivo,
y un acto de amabilidad con la naturaleza. Ay, me encanta. Y parece simple, ¿verdad? Es Sí, casi no, como y simple es, ¿eh? La verdad. Luego yo creo que es más a veces integrarlo en tu práctica del día a día, que es lo que a veces nos cuesta como adquirir hábitos. Pero la verdad es que, oye, podemos intentarlo. Son 4 actos, sobre todo los que tengáis mascotas, pues ahí tenéis uno muy fácil. Y entiendo con la naturaleza, ¿no? Pues a lo mejor el acto de reciclar, ir al supermercado y intentar mirar, pues no comprar tantos plásticos. Incluso, oye, tengo un árbol enfrente de mi casa, estamos en pleno verano, hace mucho calor, voy a bajar con una regadera y le voy a echar 3 litros de agua, ¿por qué no? totalmente, totalmente, porque desde este paradigma por ahí que hablábamos antes de la cooperación, eh, y de esto de que uno influye en el planeta también, lo que se plantea es, somos parte. No es que tenemos que cuidar al planeta, somos el planeta, somos parte. Tenemos que incluirnos como en esta idea de que todo está conectado, todo está interrelacionado, pero yo soy parte también, porque muchas veces nos paramos como en un lugar de afuera, ¿no? De, bueno, voy a hacer esto con un otro, o voy a tratar bien a un otro, o voy a... pero estamos hablando de una humanidad compartida, de una humanidad universal. Y es, si esa humanidad no me incluye a mí, no es universal. Claro, eso es. Yo Entonces, también soy como ese otro. exacto. Entonces, desde ese lugar, no es yo primero o vos primero, o si me pongo primero soy egoísta. No, no, es todos somos parte, es cooperativo. Entonces, ahí es donde realmente me doy cuenta que me tengo que incluir. Eso es, porque al final la amabilidad, la gentileza, el amor, no son cosas que doy al otro y como se las doy al otro dejo de tenerlas yo. No, soy yo también en eso. Entonces, obviamente a veces puede haber incluso un acto de amor que sea alejarte de una persona. Lo que, lo que nosotros proponemos es como, ¿desde dónde te estás moviendo cuando tomas una decisión? O sea, yo he tenido una discusión muy fuerte contigo, por ejemplo, y decido que ya no quiero que seamos amigas, y es porque estoy enfadada, me estoy moviendo desde el ego, del miedo a que volvamos a discutir, de la venganza de pues ahora ya no voy a ser tu amiga y te vas a enterar, o de verdad estoy conectando con mi amor, de decir, vea, entiende que esto lo tienes que soltar, Mm, ha pasado esto, por amor propio a ti misma y por amor propio hacia esa persona, te tienes que alejar de ahí porque esto te hace daño o le estás haciendo tu daño al otro. Y a mm, veces, cuando hablamos de todos estos temas, de amabilidad, de bondad y de amor, yo tengo una sensación que la gente me mira como, eres una happy flower, que vives claro. en los mundos, a mí me han dicho, vives en los mundos de Rosa, vives en los mundos de Yuppie, eres súper ingenua, te crees que todo el Sí, mundo es bueno, te va a pasar de todo por pensar así. sí, Seguro que hay gente sí, que se siente claro, sí, identificada. sí, me siento identificada también como naif, ¿no? Como no te enterás de Eso nada, es, el tal mundo no es cual, así. sí, vea, el mundo es competición, lucha o te El comen, mundo, claro, pero el mundo somos tiburones y tú eres un nosotros. pececillo. Claro, pero el mundo somos nosotros también. Entonces, esa forma también de mirar es casi una forma cómoda, total, como el mundo es así, ¿qué te crees? ¿Que vos lo vas a cambiar de esta forma? Y Sí, la intención no es cambiar al mundo, pero si yo, la frase lo dice, si yo cambio, todo todo cambia. cambia, Entonces, sí. cada uno puede empezar en el espacio en donde está. Y por eso de vuelta volvemos a esta automabilidad interna, a escuchar nuestras voces. ¿Quién está conduciendo el autobús? ¿El ego que me está diciendo, dale, no, haz esto, ¿por qué? ¿O quién está conduciendo? ¿Le estoy dando voz y voto a todas mis partes? Por eso es un interesante trabajo personal que después se lleva a la afuera. No es simplemente, ay, hoy fui buena, regué la planta. Por eso digo que todo está interconectado, ¿no? Y Y luego por ahí también un poco, hablábamos de el contagio, ¿no? De esta sí, amabilidad y esta gentileza. Mira, yo voy a contar una anécdota que me pasó. Yo estuve viviendo una temporada, era bastante jovencita, con 20 y algo, con unas chicas. Y yo había sido una persona que me había acostumbrado en mi vida, pues por el tipo de amigas que había tenido siempre, a compartir, a te debo un euro que más da, ese tipo de relación, ¿no? Entonces, de repente, cuando empecé a vivir con estas chicas, eran personas que intentaban como no pagar las cosas, ¿no? Si te debo algo, si me puedo escaquear, no te lo pago y si tú no me dices nada y no me lo pides, incluso aunque me lo pidas, ay, bueno, ahora no llevo suelto, ya te lo pagaré. Entonces, bueno, empezó siendo con cantidades pequeñas, pero llegó un punto en que yo empecé a sentirme hasta invadida, ¿no? De decir,
joder, bueno, hablando mal, ¿no? ¡Qué jetas! Sois unas jetas. En España usamos esa expresión, no sé si tú la conoces también, ¿no? qué Cara dura, dura, qué decimos en cara dura, ¿no? Argentina. Entonces llegó un punto en que después de estar varios meses viviendo con ellas y yo acostumbrarme a ese tipo de reacciones, yo acabé haciendo lo mismo. O sea, pero ya no era un lo hago contigo, era que me había contagiado, o sea, se me había como metido en el cuerpo esa sensación de, pues yo también, claro, cuando menos dinero me gaste, mejor, y si lo paga otro, pues mejor. Y ya no se lo hacía solo a ella, sino que a lo mejor a veces se lo había llegado a hacer a otra persona y de repente cuando me di cuenta digo, ostras, ¿qué estoy haciendo? O sea, es Claro, que yo no he sido así y no quiero ser así y se me está contagiando. Entonces, con esto introduzco el tema de cómo a veces nuestros actos y nuestros cambios influyen en los demás, porque yo que no había sido así nunca, de repente me estaba contagiando claro, y probablemente a ellas les habría pasado lo mismo porque eran buenísimas personas, pero a lo mejor ellas también se habían contagiado de eso en algún momento. claro. Entonces, si todos hacemos buenos actos, si todos decimos, da igual, no me des ese euro porque me da igual un euro que dos más en mi vida, eso va a hacer que tú lo hagas con otra persona y esa persona con otra persona. Y al final contagiamos esta actitud, ¿no? Que ojalá se hiciera viral, de ser todos buenos, de ser todos gentiles, de ser todos amables, de intentar siempre ayudar, que todos estemos bien, ayudándonos siempre primero, por supuesto, como hemos dicho a nosotros mismos, pero contagiar esta actitud. O sea, que la gentileza sea una moda, sea lo que todos queremos hacer, porque todos son Claro. así con nosotros a la vez. Sí, y es un trabajo y es un camino, y también a veces uno tiene la ilusión de que sea así ya y listo. Y las cosas no suceden de la noche a la mañana, las cosas llevan un tiempo y quizás estemos viviendo una etapa en un tiempo en donde todavía no va a suceder, todavía no está pasando o todavía no está pasando en muchos sitios. Obviamente mencionar la terrible situación que se está viviendo entre Israel y Palestina. O sea, digo, claro, cuando nosotras hablamos de esto y esto está pasando, uno entra en cortocircuito y dice, ¿cómo puede ser? Creo que cada uno en el espacio que tiene y en el lugar que ocupa tiene la responsabilidad de posicionarse desde el mejor lugar que puede. Y eso algún cambio va a generar. Quizás sea a más largo plazo, quizás tarde más, quizás no llegue a todos los sitios, pero desde ahí partimos, desde ahí partimos. Y es lo que tenemos y lo tenemos que utilizar y nos tenemos que hacer responsables de eso. No dejar en manos de otros, no delegar el poder en otros de lo que a nosotros sí nos concierne. Y por supuesto, como dijiste vos antes, empezando por uno mismo. Y ahí creo que podemos conversar un poquito sobre este tema que hablamos siempre, ¿no? De por ser así, por complacer a los demás, ¿cómo hago para encontrar la fina línea entre estoy complaciendo a los demás o estoy siendo como yo de verdad soy? Difícil. Es muy difícil, es complejo, pero el otro día escuchaba a Liz Gilbert, que es una escritora que me gusta mucho porque ella se hizo famosa por escribir Come, reza y ama, pero en realidad es una persona que tiene eso fue un bestseller, ¿no? Y es hermosa la película y el libro, pero ella tiene un trabajo personal encima y una forma de explicar cómo vive su vida y su profesión, que a mí cada vez que la escucho, ya sé casi lo que va a decir porque la escucho siempre y me vuelve a sorprender. Sí, a ver, charlaba con alguien de esto también. Siempre tiene un agregado, siempre tiene algo nuevo que suma a la idea y es maravillosa. Si quieren, búsquenla, escúchenla en cualquier lugar, está en todos lados en las redes. Y alguien le preguntaba que ella antes tenía un patrón muy de complacer, ¿no? La máscara de la niña buena, que siempre complace. ¿Y cómo pudo modificar ese patrón? Y ella contaba que la pregunta es, al hacer esto o al permitir esto, ¿me estoy abandonando a mí misma? Ese es su límite. Me encanta. Esto que voy a decir que sí, o que voy a decir que no, o que voy a hacer, o que voy a dejar de hacer, implica que me estoy olvidando de todo ese trabajo que hice conmigo para saber cuáles son mis necesidades, cuáles son mis límites, qué me mantiene en eje, qué me hace ser la persona que soy. Si me siento que me estoy abandonando a mí misma, no es Has por ido. ahí. Mira, ¿sabes lo que uso yo? No, bueno, nosotras justo las dos también tenemos esa máscara de la niña buena. Como buenos eneatipos 2 también. Exacto, también, dicho sea de Y, paso. y, y yo últimamente
estoy un poco trabajando este tema, ¿no? Porque, bueno, yo llevo muy mal los conflictos, los enfados, que alguien me diga algo, Mm, tener que decir que no, los límites me cuesta siempre mucho. Y entonces lo que estoy haciendo, que es muy parecido a lo que tú me has contado, pero voy a dar este enfoque por si a alguien le sirve, es, vale, yo tengo esta máscara de niña buena que la estoy aplicando, ¿no? Con esta otra persona que tengo delante. Entonces digo, voy a aplicarla también conmigo. O sea, voy a girar la máscara hacia mí. Y digo, ¿cómo actuaría conmigo misma desde el ok, mismo patrón de niña buena, ya que no soy capaz de quitármelo? ok, Y entonces ok. digo, no, Bea, te tienes que quedar en casa, tienes que decirle que no. O sea, lo que yo le recomendaría realmente a una amiga, ¿no? Con mi Bueno, propia máscara. te iba a decir justo eso. Esa es una clave muy simple y muy fácil de acceso en cualquier momento. Si fuera una amiga la que está en esta situación, ¿qué le dirías? Bueno, eso hay que Y decírselo a ahí uno suele, mismo ahí también. suele estar la respuesta clara. Lo que pasa es que cuando está nosotros ¿Sí? decimos, le diría que no fuera, pero claro, es que en Claro, mi caso, no sé. claro, claro, Entonces hay claro. que, hay que Pero también ser bueno, ahí un poco como fuerza de voluntad. Tú a tu amiga le sí, dirías que no. Gira la sí, y cámara, la máscara, también, ¿no? Gírala hacia ti ¿no? mismo y mírate a ti mismo. ¿Qué te Sí, recomiendas y desde tu propia máscara de niña buena? está muy Descansa, interesante ese quédate, o mecanismo. di que no, o pon límites. Y, Sí, y aunque a veces es difícil, y lo sé, y es muy duro, y nosotras somos, Mariana y yo, las primeras que esto nos cuesta mucho, pero también aquí doy un paso más al tema. Rodéate de personas a las que puedas decírselo, porque yo también me he dado cuenta que a lo largo de los años he ido generando un círculo de amistades, obviamente no es todo el mundo y hay gente que mantienes de muchos años, que tienes otras cosas que te unen ahí, pero es verdad que empiezo a sentir la comodidad de decir, jo, es que sé que si yo ahora mismo hay algo que no me siento bien, incluido a ti mismo, Mariana, te puedo sí, decir, sí, pasa esto y sé que es muy loco y sé que a lo mejor ni siquiera tiene sentido en mi cabeza, pero tengo la confianza suficiente y sé que vas a reaccionar bien y te quiero tanto que soy capaz de decírtelo, sin pensar que eso pueda dañar nuestro vínculo. Y eso claro. es maravilloso y ya te doy la palabra porque voy a llorar y todo. Ay, sí, es que es tal cual, porque igual creo, Bea, que al final esto de rodéate va decantando solo también. Porque no sé si te pasa, pero a mí me pasa a veces que acompañando un proceso o algo, la gente se empieza como a sentir extraña de que sus vínculos cambian o no resuenan con las mismas personas que antes. Y yo creo que cuando uno hace un trabajo interno de crecimiento personal, los vínculos se modifican también, porque vamos teniendo que soltar y dejar atrás vínculos, relaciones que en su momento funcionaban, pero como uno va cambiando, por ahí dejan de funcionar. Y eso está bien, y no pasa nada, digo, por Eso eso va es. decantando casi solo, ¿no? En esta charla de Liz Gilbert que escuchaba, ella menciona algo que me pareció muy interesante, que dice, cuando quieras saber un poco las personas con las que estás, si realmente puedes ser auténtico o no, o si son las personas que te van a ayudar a crecer y a ser mejor persona, dice, bueno, existe el test del no. Fíjate cómo responde una persona la primera vez que le decís que no a algo. ¿Cómo Ay, qué responde la bueno. persona? ¿Te entiende? ¿Te escucha? ¿Se enfada? ¿Pone sus prioridades por encima de las tuyas? ¿Qué hace esa persona? Bueno, eso es como un... No es que tenemos que ser tan categóricos, porque cada uno pasa por momentos específicos y nada es blanco y negro. Pero el test del no, ¿qué pasa? No, mira, no voy a poder. ¿Qué hace la otra persona? ¿Quién la está gobernando? ¿El ego que se enoja y dice, ya habíamos quedado? ¿O el que dice, bueno, te entiendo, quedamos otro día? Bueno, qué sé yo, son como cositas prácticas que a lo mejor nos ayudan a fortalecer ese trabajo Es interno muy de buen poner test. límites, ¿no? Es como interesante. Y al final rodearte de personas, lo que hablábamos, ¿no? Con la gentileza, rodearte de personas que actúan desde ahí, hace que tú te contagies, pero también a veces tener ese tipo de actitudes con gente que no conoces de nada, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era más joven hubo una vez, bueno, que le hice un favor, bueno, no fue un favor, me encontré una cartera Mm. de una señora, bueno, parecía, ¿no? Que era como de alguien así mayor, y entonces me dediqué por números de teléfono que estaban Ah, apuntados en papel, porque claro, antes lo apuntábamos todo en ay, papel, sí. me dediqué a llamar, pero claro, yo no sabía quién era la señora. Entonces me puse como a llamar a los números que había para si alguien conocía a una señora ¿Conocía? o señor Eso. que hubiera perdido una cartera. Total, que al final localicé a esta mujer. Entonces, nada, cuando la localicé, le di la cartera y la mujer me dijo,
jolín, muchísimas gracias porque has movido un montón de cosas, tal. Y entonces yo le dije una cosa que luego le he seguido diciendo muchas veces en la vida y le dije, bueno, yo hoy te he hecho un favor a ti, grande, ¿no? Porque me había dedicado a movilizar muchas personas. Digo, otro día te harás un favor por otra persona y al final, bueno, pues puede ser que en algún momento de la vida este favor me llegue a mí o no, pero me da igual, ¿no? Es como una cadena Totalmente, de favores, que es parecido al totalmente. vídeo que comentábamos. Totalmente, sí. Y me estás dando el pie para dos cosas. Una, para una canción que me encanta, que te lo comentaba hace un ratito, que si la quieren escuchar, por ahí ya la conocen, que es de Jorge Drexler, que se llama Todo se transforma, y que el estribillo dice, cada uno da lo que recibe, y luego recibe lo que da. Eso es. Nada es tan simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Acá hay transformación de cosas más sutiles que por ahí no se pueden tocar, pero que quedan, decantan y se movilizan. Y a colación de esto te cuento algo de Daniel Lumera, que durante la época de pandemia creó el Movimiento Internacional de la Gentileza. Y cuando yo lo escuché me pareció maravilloso. Me puse a googlear a ver si en Madrid había sucursales. ¿Viste esa energía que te genera encontrar algo nuevo y decir, quiero ser parte de esto? Qué Bueno, bonito. el Movimiento Internacional de la Gentileza se originó en pandemia y consistía en que restaurantes, librerías, hoteles ofrecieran alguna opción para gente que en ese momento no tenía acceso, no, por ejemplo, en las librerías vos podías ir y comprabas dos libros, uno el que vos querías y otro lo dejabas pago para alguien que quisiera un libro y no lo pudiera pagar. O en los restaurantes una vez a la semana organizaban una comida gratis para los que no podían pagarla, o en los hoteles una noche de alojamiento gratis para los que no tenían dónde dormir. Y esto genera un contagio y una viralidad, y tiene que ver con lo que vos decías, alguien que el otro no conoce, simplemente porque esto hace falta en el mundo y alguien lo puede dar. Y entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no mirar desde esas lentes, desde esas gafas, ¿no? Y lo que él plantea nuevamente es que este movimiento internacional de la gentileza básicamente lo que hace es romper el paradigma patriarcal, antropocéntrico, que justifica la violencia, el otro como un enemigo, el otro como alguien más fuerte al que hay que vencer. Es justo al revés, ¿no? Entonces, lo que él plantea, que a mí me parece muy interesante, es cómo introducir esto de la gentileza en distintos ámbitos que van más allá de uno, ¿no? Entonces, él habla, por ejemplo, de los ayuntamientos. Y ellos sí, armaron una carta donde hay 9 puntos que se tienen que cumplir para que el ayuntamiento pueda entrar en la red de gentileza. Y esto incluye, por ejemplo, que tienen que hacer eventos culturales, hacer actividades en hospitales, en espacios públicos, en escuelas. Y, por ejemplo, también nos cuenta que Bari y Florencia se han convertido en ciudades gentiles en Italia. O sea, también tienen el título de ciudades gentiles, que organizan un festival que dura 3 días, en donde ocurren un montón de estos eventos culturales, sociales, como para dar acceso a un montón de personas que por ahí no tienen acceso, desde esta mirada, ¿no? De la amabilidad y la gentileza. Y entonces él dice que también se produce como un entrecruzamiento de saberes, como un diálogo transversal, porque acá se empieza a incluir el arte, la cultura, la ciencia, la salud. Entonces, está en todos lados la gentileza y la amabilidad. Ellos están haciendo un estudio en las cárceles, cómo afecta la amabilidad en estas personas que están privadas de la libertad, qué impacto tiene sobre emociones como rabia, enfado, ira, rencor, conflicto. Y dice que están viendo resultados muy prometedores. Y también en hospitales se creó en Florencia el primer máster universitario de la gentileza. Fíjate la conexión, ¿no? Maravilloso. Y esto está orientado a personal hospitalario para ayudar a transitar en duelo o en enfermedades terminales o en enfermedades muy serias a las personas que están viviendo estos momentos. Entonces, como el personal sanitario, ¿no? Con una mirada desde la amabilidad, la gentileza, la escucha, estos valores derivados, la empatía, la compasión, pueden acompañar a personas desde un lugar muy distinto que si no se enteraran de esto, que si simplemente dieran una noticia, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa que él plantea como interesante es que dice que también se ha integrado en el ámbito económico.
Ellos están haciendo test psicométricos, están midiendo cómo impacta la gentileza en las empresas. Y han llegado a la conclusión, después de varios estudios que lo están haciendo en varias empresas, que mejora la productividad. Y pareciera algo loco, pero en realidad si nos ponemos a pensar, las empresas están formadas de personas. Los clientes son personas, los que trabajan son personas, los que compran son personas. Entonces, ¿cómo no va a tener un impacto positivo que alguien lo traten con mayor gentileza o amabilidad a que si lo traten como un enemigo o alguien a quien aplastar o alguien a quien traspasar? Entonces digo, tiene como muchos impactos en muchos ámbitos, casi en todos, diría yo, en la educación, en las escuelas, en los colegios. Cómo trabajar con las emociones, con estos valores en un colegio ayuda a crear personitas que no están creadas, pero digo, a seguir formando personas que ya tengan esta mirada desde más pequeños, ¿no? Incluso también mejora el rendimiento escolar, porque desde un lugar de mayor amabilidad, mayor gentileza, más comprensión, más empatía, claramente funcionamos mejor. Entonces es como una revolución de conciencia, creería yo, ¿no? Eso me parece un tema como muy interesante. Me ha encantado la expresión revolución de conciencia, la revolución de la gentileza. Y La revolución de la gentileza, yo quería sí. comentar, porque creo que aquí nuestros oyentes se pueden estar planteando, ya, bueno, pero aquí yo soy súper gentil, soy súper bueno, yo doy todo, yo ayudo, y entonces me pisan, ¿no? Porque el Mm, mundo es así, ¿no? El mundo va a ir a por ti, como decía antes, ¿no? Todos son tiburones y yo estoy aquí en plan pececillo bueno, ¿y qué pasa? mm. ¿Qué les dirías? Que busquen su espacio, que busquen el lugar que les corresponde en este mundo, que se puede, que si uno quiere generar un cambio se puede rodear de lugares, personas, trabajos, profesiones en donde esto no pasa, no pasa en todos lados. Tenemos esta tendencia a radicalizar opiniones. El mundo es así. Mi mundo no es así. Tu mundo es así. Entonces ya acá tenemos dos mundos que no son así. Entonces, el mundo es el de cada uno y el que cada uno se vaya pudiendo armar. Y yo creo que siempre en el lugar que uno ocupa, uno puede decidir dónde pararse. Aunque cueste, aunque sea difícil, aunque implique renunciar a cosas, aunque tenga un costo, porque también las decisiones que tomamos tienen un costo. Pero siempre se puede hacer las cosas de manera diferente. Y si no es el lugar para mí, me tendré que mover de lugar. O tendré que intentar en ese lugar armarme mi espacio como para plantear cómo sería para mí una buena forma de hacer las cosas. Yo tengo esa sensación y esa impresión. Y cada vez me conecto con más personas cuyo mundo no es así y hablan este mismo idioma y este Eso mismo es. lenguaje. Entonces se trata de un efecto dominó, de un efecto ola, de un efecto como el gong, ¿viste? Que replica, replica, replica y el sonido se extiende. Es empezar un poco también a permitirnos pensar que puede llegar a ser diferente, aunque cueste, aunque lleve tiempo y aunque no hagamos o no nos parezca que estamos haciendo grandes cambios. Pero si ese es el mundo que buscamos, eso da también una sensación de paz y tranquilidad interna, y creo que esa es una clave también, ¿no? ¿Cómo estoy adentro? ¿Qué tengo adentro? Hay conflicto, hay malestar, hay enojo, hay rabia, o hay de base, ¿no? Todos tenemos buenos días, malos días, nos enfadamos, nos enojamos, estamos tristes, estamos contentos, pero de base, cuando voy ahí, a ese testigo que observa, a esa conciencia testigo que soy, ¿qué hay? Y desde ahí seguir trabajando con todo lo demás. Si querés, dicho sea de paso, podemos mencionar un par de tips quizás un poco más concretos. ¿Qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer para poner esto en marcha? Bueno, muchos hablan de estos hábitos, de estas rutinas, por ejemplo, a la mañana, al empezar el día. Al empezar el día, lo primero que hago, ¿qué es lo primero que hago? Es algo muy simple, muy sencillo, lleva 2 minutos, pero ¿qué es lo primero que hago? Bueno, voy a intentar, en vez de agarrar el móvil enseguida o levantarme malhumorado o atrasar la alarma, decir, bueno, empieza un nuevo día, vida, me pongo a disposición. ¿Qué me traes hoy? En vez de yo quiero tal cosa, que pase tal otra, exijo, en vez de exigir, decir, me pongo a disposición a lo que el día de hoy traiga y me comprometo conmigo misma a hacerlo de la mejor manera que sé y que puedo. Y por la noche agradecer esta práctica tan conocida del agradecimiento, que puede ser
escrita, verbal, en silencio, con una vela, con una meditación, con lo que sea. Gracias por lo que quiera, por lo que yo identifique ese día, por cosas más generales, por cosas más puntuales, pero el simple acto como de agradecer, ¿no? De registrar ese día que pasó en agradecimiento. Y otro tip que me parece muy útil y que tenemos que concientizarnos, pero se puede, es enlentecer, ralentizar, bajar un cambio, tomarnos las cosas más tranquilas, porque eso nos permite salir del automatismo. Si no estamos en automático y no nos damos cuenta y nos embarullamos por ahí en un torbellino de emociones o sensaciones o pensamientos o acciones que nos sacan de eje, entonces decir, paro, freno, más lento, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo estoy actuando? ¿Desde dónde? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Y eso es freno, respiro, me lo planteo y por ahí me lleva 2 minutos. Hasta puedo ponerme la alarma en el móvil para acordarme de frenar, ¿no? Y eso es algo muy concreto que puedo hacer. Obviamente la meditación, como todos los libros, material, autores plantean, nos vuelve al centro, porque nos permite un encuentro con nosotros mismos, por más cortito que sea, no hace falta meditar 1 hora, 5 minutos, conectar, escuchar, estar disponible. Así como estoy disponible para lo que el día me trae, estoy disponible para escuchar lo que hay adentro. Si no, ni siquiera sé con lo que cuento o no cuento. Y bueno, y otra cosa que por ahí es interesante es conocer nuestro límite, nuestro punto, se llama punto de fatiga, ¿no? Fatiga de compasión. Bueno, esto no puedo, me excede. Ya hoy ya estuve con mucha gente, escuché muchas cosas. Bueno, necesito un momento para mí. Y eso no quiere decir no estar para el otro, sino simplemente puedo decir, ¿lo podemos hablar mañana? Porque hoy no te voy a prestar la atención que te mereces. No puedo estar presente como te mereces, porque me saturé. Y eso es válido también, y ahí volvemos a la amabilidad con uno mismo, pero reconocerlo y actuar en consecuencia nos lleva a mejores resultados al final. Pero todo esto es poniendo conciencia, ¿no? Frenando y poniendo conciencia y presencia en dónde estoy, qué estoy sintiendo, qué me está pasando, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. No llego hoy. Bueno, no llego hoy. Mañana sí y bien. Y además, como decías, y que hablábamos antes, todo se contagia, ¿no? Entonces, si yo al final contigo veo que tú me dices, ay, Bea, no puedo y lo hablamos mañana porque estoy ya, eso también hace que yo te lo diga a ti otro día. O sea, la misma amabilidad que usamos hacia los demás y queremos que se contagie hacia afuera, que también veamos que cuando alguien la usa, no piense, jo, qué egoísta, pues yo quería que hoy hablaras conmigo, sino al revés, digas, ay, qué bonito, mira, Mariana, respetándose sus tiempos y priorizándose, me parece súper bien y lo voy a hacer yo Exacto, también ahora mismo. exacto, En la próxima vez que exacto, sienta esto, lo voy a aplicar. exacto, exacto, tal cual. Bueno, Y si querés podemos ir cerrando, no sé cómo estamos de tiempos. sí, bueno, Eh, teníamos pensado como haceros una pequeña meditación, vamos un poquito justitos. No sé si la podemos hacer muy cortita o a lo mejor explicarles cómo es. Bueno, igual sí, la podemos como hacer quieras, y muy si no, ¿qué en querés? versión corta. ¿La podemos hacer en versión Yo creo que corta? sí. Dale. En YouTube, chicos, tenéis cosas parecidas y me podéis escribirnos para pedirnos más. Pero bueno, vamos a hacer una muy, muy, muy cortita, como de 2, 3 minutitos. Cerramos los ojos respirando. Y la idea es conectar con el centro de nuestro pecho, con nuestro corazón, donde es la cuna, ¿no? De la amabilidad, de la gentileza, del amor, de la paz. Imaginarnos a nosotros mismos delante y sentir cómo desde nuestro corazón sale este flujo de luz blanca, llena de luz, de amor, de amabilidad, de gentileza hacia mí misma. Y cómo me cubro por completo a mí misma. Y cuando me veo ya a mí misma completa, llena de esta gentileza, voy un poco más allá y empiezo a ver a un montón de seres queridos y los inundo también con esta luz de amor y de gentileza. Los lleno a todos para que sean felices, para que todos les vaya bien, que cumplan sus sueños. Y voy un poco más allá, poniendo otra capa de gente que son desconocidos, que no conozco de nada, pero que no me importa, que desde aquí, desde mi corazón, les envío esta luz deseándoles todo lo mejor, que estén bien, que se cumplan sus sueños. Y hago una última capa de esta gente
con la que he tenido problemas, con la que me cuesta un poco más. Alguien que ahora mismo digas, uff, y los pongo también delante, los que te vengan a la mente, y los lleno con esta luz de paz y de amor, de gentileza, de amabilidad, de bondad, deseándoles que todo les vaya bien, que sean felices y que se cumplan sus sueños. Y ya por último, expando toda esta luz blanca, llena de amor, de paz, de bondad, por todo el universo, atravesando la Tierra, las galaxias y expandiéndola, sintiendo cómo llega a cualquier ser que pueda haber en el universo, del tipo que sea, llenándole con nuestro amor, bondad y gentileza, y deseándole también que se cumplan sus sueños. Y ya voy recogiendo esta luz, atravesando de nuevo galaxias, la atmósfera de la Tierra, el país, hasta volver al lado mío, y la dejo en mi corazón como una bolita brillante, que siempre está ahí y que siempre puedo recurrir a ella cuando lo necesite. Y con esto, chicos, vamos a terminar. Agradecer a Mariana, gracias infinitas por haber venido. Ya has hecho de tus 4 actos de bondad del día, ya has hecho el de, el de hacer un acto por otra Mm, persona. Es mutuo. Gracias a vos, Bea, por invitarme. Gracias. Y bueno, desde aquí os mandamos la propuesta de hacer que la gentileza y la bondad estén de moda, que sean virales y que empiecen por nosotros mismos, ¿no? Porque una vez Tal cual. escuché, si te sientes muy pequeña y sientes que al final, por mucho que hagas, nadie te va a escuchar, no vas a poder alcanzar a nadie, me dijeron, piensa un mosquito a las 3 de la madrugada en tu habitación. Totalmente. Es pequeño, pero mira, sí, Podemos, puede generar revolución, puede pues generar podemos generar. revolución. Así que Así nada, es. Muchas que la gracias. gentileza sea la nueva boda, chicos. Muchas gracias, Mariana, muchas Gracias. gracias a todos los que nos estáis escuchando y os esperamos aquí, como siempre, en Empieza a Vivir. Un abrazo. Gracias. Hasta la próxima.